abra su Biblia ahí en la carta de Hebreos 6. Hebreos 6. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Hebreos 6, del 17 al 20. Vamos a comenzar las hermanas. Los hermanos alternan. Amén. La palabra de Dios dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, la cual, teniendo como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, el orden de Melquisedec. Amén. Así voy a dejar este lugar a nuestro pastor Armando. Puede tomar su lugar. Hoy quiero invitarle a algo. ¿Cuántos está en su Biblia? Es física. ¿Cuántos están en la Biblia electrónica? Amén, gracias a Dios. Guárdela. Hoy cierre su Biblia. Cierre su Biblia. Apague su Biblia. Téngala ahí. Hoy estoy pidiendo que nos ayuden a proyectar ahí los versículos. Mire, hoy no va a sufrir. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Verdad? Hoy no va a ser tentado a decir, híjole, ¿cómo va el equipo? Vamos a ver los versículos ahí. Prestemos atención, ¿verdad? En lo que Dios quiere hablar hoy con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un hombre llamado Herbert Safir o Safir? ¿Alguien ha oído hablar de él? Yo tampoco había oído hablar de él, hermanos. ¿O alguien ha oído hablar de Bob Simpson? No, el de las caricaturas. Ese es otro. ¿Tampoco? Ok. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, estos hombres, Safir, un ingeniero civil, ¿verdad? Allá por final de los años 60, inventó una escala de 5 niveles basada en la velocidad del viento, con el propósito, hermanos, de clasificar las tormentas que se convierten en huracanes y poder de esta manera describir los efectos que producen. Y Simpson, pues añade a esta escala otros efectos, pero tiene que ver con oleajes y con inundaciones. Es decir, hay una escala llamada Saffir-Simpson, precisamente que ayuda a medir lo que son los huracanes, ¿verdad? Los acomoda de acuerdo a escalas y son diferentes categorías las que están. Voy a pedirles que pongan la imagen, la primera imagen. Mire, ahí está. Tal vez usted ha visto estas imágenes en la televisión. Pregunta, ¿alguien ha estado en algún huracán? ¿Sí? Ok. Ya después nos dicen qué se siente. Pero ahí en la primera imagen tenemos un huracán clasificado en esta escala de Saffir-Simpson como categoría 1. Estos vientos, estas lluvias, todo, ¿verdad? Lo clasifican de esta manera porque sus vientos oscilan entre 118 y 153 kilómetros por hora y provoca daños mínimos. Dice, ay, principalmente sobre árboles, vegetación, algunas casas móviles o remolques que no estén sujetos
¿verdad? Hay destrucción parcial de tendidos eléctricos o letreros mal instalados. Las marejadas son de 1.32 a 1.65 metros sobre lo normal. Son daños menores a muelles. Después tenemos el categoría 2. Ese es un poquito más fuerte. Son vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora. Aquí ya hay daños considerables. También sobre árboles, vegetación, grandes daños a casas móviles, anuncios, tendido eléctrico expuesto, destrucción parcial de tejados, puertas y ventanas, pero pocos daños a estructuras y edificios. Marejadas de 1.98 a 2.68 metros sobre lo normal. ¿Verdad? Se inundan caminos, se inundan algunas carreteras. Hay daños considerables a muelles y embarcaciones. Pero después tenemos el categoría 3. Vientos entre 178 y 209 kilómetros por hora. ¿En qué categoría estaban los que dijeron que les ha tocado huracán? 3. Vientos entre 178 y 209 kilómetros por hora. Amplios daños, grandes árboles derribados, al igual que anuncios, letreros que no estén sólidamente instalados, daños a los tejados de los edificios, a puertas, ventanas, como estructuras de edificios pequeños, casas móviles, caravanas destruidas, marejadas de 2.97 a 3.96 metros sobre lo normal, inundaciones extensas, áreas de zonas costeras con amplia destrucción, de edificaciones que se encuentren cerca del litoral. Las grandes estructuras cerca de las costas son seriamente dañadas por el embate de las olas y los escombros flotantes. Terrenos llanos de unos 65 metros o menos sobre el nivel del mar se inundan hasta más de 13 kilómetros tierra adentro y pues se evacúa a las personas que se encuentran cerca, ¿verdad? Parece que estoy dando el clima, ¿no? Vamos a la siguiente, que es categoría 4. Esas son imágenes de satélite, ¿verdad? Con vientos de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Mire la diferencia, categoría 1, 118. Este ya llega hasta 250 kilómetros por hora. Y es el 4. Daños extremos, árboles y arbustos son arrasados por el viento, anuncios y letreros arrancados, destruidos, amplios daños en techos, puertas y ventanas, hundimiento total de techos en viviendas pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destruidas o seriamente dañadas, marejadas de 4.29 a 5.94 metros sobre lo normal. Los terrenos llanos de 3.30 metros o menos sobre el nivel del mar se ven inundados hasta 10 kilómetros, tierra adentro. Y viene el último, que es el categoría 5. Hace poquito hubo un huracán. ¿Qué categoría fue? ¿Se acuerdan? Aquí en las costas de Guerrero, si no me mal recuerdo. Bueno, a Acapulco le ha tocado muy fuerte el asunto, ¿verdad? Esta categoría 5 son vientos de más de 250 kilómetros por hora. Daños catastróficos. Árboles y arbustos son totalmente arrasados y arrancados de raíz por el viento. Daños de gran consideración en los edificios, anuncios, letreros arrancados, arrastrados por el viento, hundimiento total de techos y paredes de residencias pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destruidas. Marejadas de 4.29, es decir, es algo tremendamente fuerte, ¿verdad? Bueno, estos hombres que mencioné al principio, Zafir y Simpson, diseñaron, inventaron precisamente este sistema para poder ubicar, clasificar estas tempestades que vienen. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hicieron ellos, hermanos? Mire, conociendo esta escala, aunado al conocimiento obviamente de la temporada de estos fenómenos naturales, como se les llama, pues ayuda a tomar las precauciones debidas para poder enfrentarlos. No evita que sucedan. Conocer esto no va a evitar que sucedan, pero sí lleva a la gente a tomar precauciones. ¿Qué haría usted si de repente le dicen se acerca y es categoría 5? Y ya conoce lo que pasa, ¿qué hace usted? A lo mejor si es categoría 1, dice, nada más preparo mi toalla, ¿no? A lo mejor. Pero si le dicen que es categoría 5, ¿qué hace? O sea que es de gran ayuda esto que ellos diseñaron. No evita, repito, que sucedan. Aquí el asunto es que no nos dice cómo se enfrentan. Está interesante, ¿no? Pero sí nos dice
lo que pueden provocar o lo que van a provocar. Y entonces es responsabilidad de quien escucha esto estar preparado, alistarse, conocer lo que se necesita hacer en estos casos. Y mi amado hermano, cuando traducimos esto a nuestra vida, algo que sabemos y que ya hemos descubierto, es que en nuestra vida existen también tormentas. Hace rato pregunté cuántos han estado en estos fenómenos naturales y algunos levantaron la mano. ¿Cuántos han enfrentado tormentas en su vida? Es algo, hermanos, que nosotros necesitamos estar conscientes de esto. Y mire, a veces la tormenta que enfrentamos es categoría 1. ¿No es cierto? Pero es tormenta. Y es categoría 1 y dice uno, ojalá todas fueran categoría 1. Pero algunos han enfrentado categoría 2. Y algunos la 3. Algunos la 4. Y algunos categoría 5. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se enfrenta eso? ¿Cómo lo enfrentamos? Necesitamos estar preparados, porque la Biblia nos dice que hay tormentas. La Biblia nos dice, hermanos, que las vamos a enfrentar. Y nos da ejemplos de categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. Y es lo maravilloso, porque no solamente nos dice acerca de estos fenómenos naturales, sino también nos dice cómo se enfrentan. A diferencia de la escala Saffir-Simpson, ¿no? La Biblia nos dice cómo se enfrentan y cómo se van a vivir, para poder estar listos y preparados. Nuestro caminar, nuestro vivir todos los días es una serie de bendiciones, pero también de tormentas. Usted y yo lo hemos experimentado. Eso es la vida. Dios diseñó de tal manera, ¿verdad?, las cosas para que nosotros lo viviéramos así. Y digo, Dios lo diseñó porque a Dios no se le pasa nada. Y Dios es máxima autoridad, soberano. Y Él ha diseñado la vida de esta manera. Ahora, todos sabemos lo que pasó en el Génesis, en el capítulo número 3. Y es Dios quien nos previene entonces para que usted y yo podamos saber que la vida consiste de eso. Ahora, también sería lógico preguntarle, ¿verdad?, ¿cuántos han vivido su vida con bendiciones en algún momento? Ya pregunté de las tormentas, no había preguntado de las bendiciones. Pero la vida es eso, es una serie de bendiciones y una serie de tormentas que son permitidas por Dios. Cuando nosotros nos ponemos a investigar cómo es que se dan esta serie de fenómenos, si está la imagen ya pueden quitarle. ¿Cómo es que se dan esta serie de fenómenos naturales? Pues podemos investigar y ver qué sucede esto por esto y que lo que se ha creado en el ambiente y cómo se forman. Pero le digo algo, hay alguien que tiene poder por sobre todas estas cosas y que a su voz hace que todas estas cosas sucedan. Que está por encima de todo lo que el hombre conoce. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se crean? ¿Vienen de Dios? Respuesta, sí, vienen de Dios. Por eso cuando mencionamos que estas tormentas que enfrentamos en nuestra vida son permitidas por Dios, muchas veces puede chocar con nosotros esto, mis amados hermanos. ¿Cómo es que Dios? Ayer me decía una joven hablando de algunas cosas, dice, pero a ver, ¿cómo es que si Dios ya conoce todo, no evita que pasemos algunas cosas? Por decir algo, estaba una hermana ahí junto a ella y decía, yo sé que mi hermana en un momentito se va a lastimar y se va a hacer daño y entonces no hago nada para evitarlo. ¿Verdad? Cuesta trabajo pensar o creer que Dios permite las tormentas. Es más, que Dios las prepara para nuestra vida. ¿Qué sucede con esto, hermanos? ¿Por qué Dios lo hace? Mire, cuando enfrentamos las tormentas, algo se pone en evidencia. Se pone en evidencia nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios sale a la luz cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida.
Y entonces descubrimos si realmente hemos estado preparados para enfrentarlas o no estamos preparados para enfrentarlas. Cada vez que surge una tormenta así, alguna situación en algún lugar y no estaban preparados, si hay devastación, tienen la oportunidad de levantarse. ¿Y sabe qué hacen? Se preparan para la siguiente. Y esto sucede en medio de los desastres naturales. Hace muchos años cambiaron algunas cuestiones con respecto a la construcción. ¿Por qué cambió eso, mis amados hermanos? ¿Qué llevó a que eso se cambiara? Un fenómeno natural. Y algo se descubrió, no se estaba preparado para eso. Ahora necesitamos prepararnos para eso. Dios permite tormentas en nuestra vida, que vengan situaciones a veces de categoría 1, a veces de categoría 5 a nuestra vida, para que usted y yo podamos estar preparados, para que se ponga en evidencia si realmente estamos teniendo una relación con Dios o no. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, vivimos basados en nuestro cimiento. ¿Qué es lo que nos sostiene en todas estas situaciones? Si hablamos de las bendiciones, gloria a Dios. Pero es en las tormentas donde se pone en evidencia mi relación con Dios. ¿Qué es lo que yo he creído? Si realmente lo estoy creyendo, no lo estoy creyendo. Creer no es decir que lo creo. Creer se pone en evidencia sobre todo en estos momentos, cuando enfrentamos las tempestades, ¿verdad? De la categoría que sea, pero se pone en evidencia y Dios lo va a permitir. Pero acabamos de leer hace un momentito, hermanos, ahí en Hebreos, capítulo 6, versículos desde el 17 al 20, que va a aparecer ahí. Sobre todo el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y habla de un ancla que nos va a mantener segura, que nuestra alma va a estar asegurada porque estamos anclados. ¿Sabe cuál es la solución para que algunas de las cosas que están ahí no se las lleve el viento? Asirlas, fijarlas. De otra manera, eso se viene abajo, se destruye. Y Dios nos ha dado un ancla para que nuestra alma tenga reposo y descanso. Porque algo que vivimos y enfrentamos en las tormentas y donde más nos pega es aquí. ¿O no es cierto? Aquí es donde enfrentamos las cosas. Y en nuestra mente empiezan a pasar, en nuestro corazón, y vienen cosas fuertes. Pero Dios nos ha dado un ancla segura para que tengamos descanso en nuestra alma. Y es un ancla que penetró en el velo. Y está hablando, mis amados hermanos, a los hebreos, la gente que conocía lo que estaba diciendo allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no se pierda los jueves, vamos a hablar un poquito de eso. Se levantó, se erigió el tabernáculo donde el Señor se manifestaba y hablaba con Moisés. Dos lugares, lugar santo, lugar santísimo, pero había un velo que los separaba. Parte del lugar santo había algunos elementos que el Señor ordenó que se hicieran, y de este lado, del otro lado del velo, estaba el arca, se encontraba el arca. ¿Qué era el arca? La presencia de Dios. No se podía entrar ahí sino solamente una vez al año el sumo sacerdote, ¿verdad? Y con sangre expiatoria, por el perdón del pueblo, para perdón de sus mismos pecados. Y entrar y presentar esa sangre delante de Dios. No se podía entrar. Pero dice la Biblia que esta ancla segura que tenemos traspasó el velo, es decir, está en la presencia de Dios. Y dice, ahí donde Jesús entró, y que como precursor nuestro, y que es sumo sacerdote, fue nuestra representación. Cuando nosotros empezamos a entender esto, entonces podemos saber cómo es que nos preparamos y qué nos va a mantener firmes en medio de la tormenta. No importa cuál sea la categoría, pero eso nos va a mantener firmes. Es un ancla que está en la presencia de Dios. ¿Sabe quién está a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él está allá a la diestra del Padre,
Pero les digo algo, está aquí también. Está a nuestro lado, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces hay una conexión. Jesús está allá y Jesús está conmigo. Y es algo de lo que yo estoy bien agarrado, o yo necesito estar ahí, que se vuelva el ancla que me va a sostener, ¿verdad? Porque ese ancla está allá, donde no se va a mover. Aquí a lo mejor siento el zarandeo, ¿verdad? Y me voy a empezar a menear. Allá los viernes donde nos reunimos, creo que fue hace la otra semana, llegaron sobre todo varios pequeñines y cantamos, yo tengo una barquita que Cristo la guía. A veces ni sabemos lo que estamos cantando. Yo tengo una barquita que Cristo la guía. ¿Qué? Que va navegando, navegando va y nos vemos con nuestro gorro de marinero, nuestra pipa de Popeye, ¿verdad? Y vamos navegando. Pero dice, se ladea para acá. Ya se me cayó la gorra y la pipa. Se ladea para allá. Pero Cristo la sostendrá. Eso es de lo que está hablando la Escritura. Usted y yo podamos ver aquel que traspasó el velo, que está sentado a la diestra del Padre y que está con nosotros. Y que es el ancla segura que nos va a mantener en medio de la tempestad y en medio de la tormenta. No importa la categoría que sea. No se mueve. No se mueve. Y esto va a traer descanso, paz a nuestra alma. Saber que nuestro sumo sacerdote está a la diestra del Padre, pero está con nosotros también. Manifestamos en lo que hemos creído en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es cuando realmente se pone el asunto bueno, ¿no? Y sale a la luz. Algunos deciden abandonar el barco y se van. Algunos ya dieron por perdido todo, ya no pueden hacer nada, se meten en lo que les está afectando en su corazón y se pone en evidencia realmente lo que hemos creído, lo que hemos dicho que creemos, ¿verdad? Y se pone en evidencia si realmente estamos anclados o no lo estamos. Dice Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Ya apareció ahí? Alguien léalo fuerte. Amén. Amén. Mire, dice la Escritura que Dios nos habló muchas veces en otros tiempos por los profetas, pero en estos tiempos, en los postreros días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado. ¿Por medio de quién, hermanos? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es heredero de absolutamente todo, que todo le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo? Todo le pertenece a Él. Ahora yo le pregunto, ¿nuestras bendiciones le pertenecen a Él? ¿Amén? ¿Nuestras tormentas? Amén. Estamos de acuerdo, vamos bien por ahí, ¿verdad? Ahora, cuando yo sé que todo le pertenece a Él, mis tormentas, ¿qué hago entonces cuando las estoy viviendo? ¿Sí? Cuando vivo las tormentas y sé que le pertenecen a Él, ¿sí manifiesto que estoy confiando en Él? En medio de la tempestad, hermanos, y cuando está el asunto duro, yo sé que le pertenecen a Él, yo voy delante de Él. Yo necesito ir delante de Él. Señor, yo sé que mi vida te pertenece. Yo sé que mis hijos te pertenecen. Yo sé que todo lo que tengo te pertenece a ti. Y estamos anclados. Y estamos anclados. Pero entonces, cuando yo ubico esto, descanso. En lugar de estar mirando las circunstancias, en lugar de estar viendo que el viento está re fuerte,
como dicen. En lugar de estar mirando que pues la inundación está ahí y que es real, yo estoy anclado. Y se la dea para acá y se la dea para allá. Pero estoy anclado. De aquel que es heredero de todo y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que a su sola voz las cosas ocurren y suceden. Dice la escritura, ¿verdad? Que hace un momento que se está leyendo, y este es un punto que le voy a pedir que no pase por alto, que no lo olvidemos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dijo y fue hecho. Él dijo y sucedió. Él dijo y vino la vida. Él dijo y vino la calma. Pero le digo algo, también Él dijo y vino la tempestad. También Él dijo y vino la calamidad. ¿Habrá alguien, dice la Escritura, que diga que está sucediendo algo en la ciudad que Dios no mandó? Por eso nos cuesta a veces tanto trabajo pensar o creer que Dios está permitiendo. Y no solo permitiendo, sino que hasta Dios mismo envía una tormenta a nuestra vida. Cuando yo tengo claro que Él sustenta todo, domina todo, es dueño de todo, absolutamente, entonces también sé que de su boca ha salido la tormenta que yo estoy enfrentando. Pedro, Satanás pidió tu alma para zarandearla. Ay, qué bueno que tú estás aquí, Señor, yo sé que tú me vas a librar. Yo le dije al Padre, sí, Padre, mándale la tormenta, pero vamos a sostenerlo, que su fe no falte. Salió de su boca. Y de la boca del Señor sigue saliendo lo que usted y yo estamos viviendo y enfrentamos o podamos vivir. Cuando yo no alcanzo a ver esto, entonces no puede estar anclado ahí. Entonces lo voy a vivir como el Señor no quiere que lo vivamos, pero que lo va a permitir para que se ponga en evidencia. Y es entonces que yo pueda estar anclado en esta gran verdad, que Jesús está a la diestra del Padre, que tiene todo el poder y toda la autoridad para sostenernos y para que en su momento Él diga a la tormenta, basta, y fue suficiente. Y yo permanecer firme, porque estoy anclado en el Señor. Hebreos 8:1. Él está ahí en nuestro lugar. Mire, de Hebreos 8:1 lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ya se fijó por qué es importante que usted y yo tengamos claro esto? El punto principal es este. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Ahí está, en representación de nosotros. Está a la diestra del Padre. Ya vimos que tiene todo el poder. Es el heredero de todo. Entró en nuestro lugar delante de Dios. Ahora, como sumo sacerdote, ¿qué hizo? Bueno, algo maravilloso. Purificó la purificación de nuestros pecados. Atravesó el velo de su carne. Puso su sangre sobre el altar y usted y yo fuimos perdonados. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Alguien dice, no, mira, haz de cuenta que tú nunca has pecado, Dios no mira. No. A ver, no. Dios sí miró nuestro pecado, nuestra condición. Y Jesús entró para pagar por nosotros. Y ahora Él nos ve como sin pecado, porque ve a Jesús cada vez que nos ve a nosotros y hemos creído en Él. Y yo puedo descansar en esta verdad maravillosa. Yo soy perdonado de todos mis pecados. Él ya me perdonó, porque la sangre de Jesús fue puesta sobre el altar. Ahí está mi sumo sacerdote, en mi representación, ¿verdad? Jesús, nuestro sumo sacerdote, mis amados hermanos, está en autoridad, deja ponerlo así, del otro lado del velo. Nosotros estamos todavía acá,
Pero del otro lado del velo, ahí está Jesús. Y está a la diestra del Padre. ¿Qué hace allá a la diestra del Padre? Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder. ¿Por quién intercede? Jesús está ahí a la diestra del Padre, habla con el Padre, y todo lo que hablan tiene que ver con la voluntad. Hay una unidad perfecta ahí. Y por eso yo creo que cuando sucede algo en nuestra vida, tiene que ver con la voluntad del Padre Celestial. Y Jesús está intercediendo ahí. Ahora, cuando Él intercede por nosotros y habla con el Padre, ¿qué porcentaje de lo que Jesús le dice al Padre, el Padre le escucha y le hace caso y le atiende? ¿Qué porcentaje? ¿En un 80% Dios le atenderá a Jesús? Al 100%. Ay, ¿entonces saldría del Señor la tormenta? No hay nada que suceda que Dios no permite y que sea dentro de su voluntad. ¿Vendrá entonces de Él la tormenta? Sí. Sí. Cada tormenta, hermanos, creo que es una respuesta a su petición por nosotros. Y Dios responde. El asunto aquí, lo que estamos viendo es cómo estamos respondiendo nosotros. Lo que nos sucede, lo que enfrentamos, es por la palabra de su poder. Dios nos guarda, Dios nos sostiene. Cuando seguimos viendo la escritura, hermanos, hebreos, es toda una bendición ver cómo hay una secuencia ahí maravillosa, ¿verdad? Que nos lleva precisamente, y que este libro de Hebreos, o esta carta, perdón, a los hebreos, pues contiene el capítulo número 11, que habla acerca de la fe. Aquellos hombres y mujeres que en medio del huracán, categoría 1, 2, 3, 4, 5, estaban anclados. Y que hoy se convirtieron en una gran nube de testigos de que pasaron la tormenta. Que la tormenta pasó porque había alguien ahí en quien estaban anclados y estaban siendo sostenidos. Y el Señor es tan maravilloso, mis queridos hermanos, que en el capítulo 4, versículo 14, 14, 15 y 16, mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya vimos que el punto principal es saber que Jesús es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que sustenta todo con la palabra de su poder, ¿verdad? Que se ha convertido en aquella ancla en la cual usted y yo estamos firmes. Ok, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Él sabe lo que tú y yo sentimos en medio de la categoría 1. Sabe lo que tú y yo sentimos en medio del que es categoría 5. Él lo sabe. Porque Él enfrentó, voy a ponerle así la 5, la más fuerte. Cargar el pecado de toda la humanidad sobre Él. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y el Padre le dio la espalda. ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? ¿Por qué me desamparas? Categoría 5. ¿Sabe lo que tú y yo sentimos? Mire, cuando yo escucho a alguien en medio de la tempestad, cualquiera que sea la categoría, exclamar su dolor, me trae bendición saber que el Señor Jesús sabe lo que está sintiendo. Yo no le digo, ay, parece que no tienes fe, que no le crees a Dios. Jesús sabe lo que está sintiendo. Se compadece de nosotros, porque somos débiles. Experimentó la tormenta, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La que tú, cualquiera que sea que tú estés experimentando, Jesús la experimentó. Y puede compadecerse de nosotros.
Y entonces dice, el versículo 16, cuando yo sé esto, acércate pues. Acerquémonos. ¿Cómo? Puedes acercarte con toda confianza. Él no te va a decir, ¿por qué estás de chillón? Chillona. ¿Qué no crees? Él no dice eso. Por eso con toda confianza me puedo acercar a Él. Acércate con toda confianza al trono de gracia. Ay, hermanos, esa gracia es la que nos sostiene. Pablo le decía, Señor, 3 veces te he pedido que quites esto de mí. Yo no sé si era 4, 5, 3, yo no lo sé. Pero era algo que estaba ahí en el apóstol Pablo y le decía, Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, Pablo, mi gracia te va a sostener. Entonces salió de la boca del Señor esa tormenta, sí, pero te voy a sostener. Está bien, Señor. Ya viste que soy débil y me estás haciendo ver que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y soy fuerte porque estoy anclado, porque mi fortaleza está en ti que estás allá, a la diestra del Padre. Y ahí estoy anclado y me sostienes. Y aquí, Señor, me estoy sintiendo el zarandeo, pero estoy bien agarrado, Señor. Entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios se compadece de nosotros, hermanos. Ahí cuando estamos enfrentando la situación, a veces pensamos que Dios no se compadece. Por eso tienes que acercarte con toda confianza, con misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si tú no te acercas, cuando venga la tormenta, no vas a saber ni qué hacer. ¿Qué hace? Aquí no enfrentamos eso, no es una zona, ¿no?, de enfrentar huracanes, si es una zona sísmica. ¿Qué haces cuando dices, no sonó la alerta sísmica? Y te agarró desprevenido. Algunos no saben ni para dónde, ¿no? Dice la Escritura que tú y yo nos necesitamos acercar. Cuando yo entendí que mi sumo sacerdote está a la diestra del Padre, que tiene todo el poder, toda la autoridad, que con su sola palabra las cosas suceden, que está permitiendo que yo viva algunas situaciones para poner en claro, para manifestar mi actitud, para manifestar mi confianza. Cuando yo tengo esta certeza, yo necesito acercarme. Y este acercarse habla de algo continuo, que tiene que ser continuo. Acércate al trono de gracia. Ahí vas a alcanzar lo que tú necesitas para enfrentar la tormenta, para enfrentar la tempestad. No podemos poner o estar anclados en ti mismo. No puedes estar anclado a tu esposo, porque los hombres tenemos algo ahí que no podemos evitar y es morirnos. O algunos se van. No puedes estar anclada, hermana, a tu esposo. No puedes estar anclado, hermano, a tu esposa. No puedes estar anclado a tus hijos, a tu trabajo. No puedes estar anclado al pastor, a tu congregación. Tú necesitas estar anclado en Cristo Jesús, sabiendo que Él es el único que te va a sostener en medio de lo que Él mismo ha dispuesto que tú vivas y enfrentes. Y si Él ha dispuesto que tú lo vivas y enfrentes, es porque Él tiene propósitos de vida para ti. No tengas miedo. No tengas miedo. Todo lo que Él hace es para bien. Y entonces estarás preparado. Cuando a su sola palabra diga, cesa, enmudece, y todo venga en calma. Entonces estarás preparado. ¿Preparado sabes para qué? Para la otra. Ahorita no fue categoría 1. Vamos a la 2. Ay, Señor. Amados hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Que nuestra vida esté anclada
Estaba recordando ahorita un himno. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé, y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Yo necesito estar anclado ahí. Así es que, hermanos, ¿qué te impide? ¿Qué te impide, hermana, acercarte con toda confianza? Yo no sé si en este momento tú estás atravesando y tal vez para ti es categoría 5, ¿verdad? A lo mejor el Señor dice es 2, pero lo siente como 5, vamos a sostenerle. O si es 5, yo no sé qué categoría. O tal vez no estás enfrentándola. No esperes a enfrentarla. Ven, acércate con toda confianza hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Amén. Este es el punto principal. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra del Padre y sustenta todo con la palabra de su poder. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo no sé lo que tú estés pasando. De algunos sí lo sé. De algunos sí sé lo que están enfrentando. De algunos no lo sé. Y de los que sé lo que están pasando, yo no puedo sentir lo que tú estás sintiendo. Pero hay alguien que sí, que sabe lo que tú estás sintiendo y que se compadece en esa debilidad. Y que te dice, ven, acércate. Lo que tú estás pasando salió de mi boca. Porque quiero trabajar en ti. También Hebreos dice, no somos como los que retroceden, sino de los que siguen adelante para preservación del alma. Y eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que Él está haciendo. A lo mejor no lo entiendas en este momento que estás atravesando esta tormenta, pero hay un ancla segura. Ahí está en los cielos. Y está extendiendo su mano y te toma de la mano y no te deja en ningún momento. Y sin duda hay cosas, y en la tempestad tal vez has sufrido pérdida. Pero en esta tarde Él quiere decirte, yo te estoy sujetando de la mano, no te sueltes. Quiero que te acerques, acércate. Yo tengo misericordia de ti y te doy mi gracia para que tú sigas adelante. Tu vida está en mis manos. Tu vida está en mis manos. Y va a pasar, va a pasar. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias porque sustentas todo con la palabra de tu poder, Señor. Todo lo que tú permites que vivamos está dentro del propósito. Nunca nos has desamparado, Señor. Nunca nos has dejado y no lo vas a hacer. Sí, Señor. Sí, Señor, se manifiestan muchas cosas en nosotros cuando las vivimos y enfrentamos esto. Y algunas, Señor, a nuestros ojos pudieran ser no las que esperábamos, no tan gratas, pero tú lo estás permitiendo precisamente para trabajar eso en nosotros. Y que podamos entonces, Señor, estar anclados no en lo que tenemos aquí, no en lo que tenemos, sino en ti, Señor, que estás a la diestra del Padre y que ahí estás intercediendo por nosotros, sosteniéndonos, sustentándonos. Ahí, Señor, queremos estar anclados, refugiarnos en ti y descansar en esta gran verdad. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias. Señor, yo te ruego por mis hermanos en esta hora, los que están enfrentando, Señor, la tormenta, no importa la magnitud. Tu brazo está extendido, Señor, sosteniendo. Y ruego que tu Espíritu Santo traiga confianza en esta tarde, Señor. Que animes la fe de mis hermanos, que animes la fe de mis hermanas. Esta tormenta, Señor, tú la estás permitiendo, pero tú estás ahí. Aunque no te veamos, ahí estás, y esto es real. Por eso estamos aquí, porque tú nos estás sosteniendo. Señor, tú sabes el tiempo en el que pasará, y permaneceremos y estaremos ahí. Que tu Espíritu Santo traiga el descanso y el reposo que se necesita en esta hora, en cada corazón y en cada vida. Y Padre, rogamos por nuestra hermana Carmen. Va a ser internada, va a ser hospitalizada, va a ser intervenida, Señor, ella va a ser operada. Permítele, Señor, tener esta plena certeza de que eres tú quien la sostienes y la sostendrás en medio de esto y la sacarás. Gracias, Dios. Gracias. Cada hermano, cada hermana que está enfrentando algo, eres tú. Y nos refugiamos en ti, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle con todo nuestro corazón en esta hora, hermanos, en ese entendimiento de quién es el que está ahí para sostenernos y nos sostiene. Y cantamosle: dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor, gracias. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Él me alienta y alimenta por su palabra y su amor. Dígale al Señor: vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio, una vez más. Dulce. Amén. Así es. Él me alienta. Con su palabra y su amor. Gracias, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar. Él es mi amigo. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta,
Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a continuar. Dios le bendiga.